Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse una vez más con nosotros. Queremos recordarle que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que ya comenzamos, también estamos estudiando este tema muy interesante que es la roca herida. Y estoy seguro que usted ya está aprendiendo el texto de memoria, pero quiero que lo repitamos una vez más, así que quiero invitarlo a que vayamos a la palabra de Dios y busquemos en el libro de Números, capítulo 20, y ahí vamos a leer el verso número 12, que nos dice así: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarlo a que vayamos a Dios en oración. Yo me voy a arrodillar aquí, si usted puede hacer lo mismo en casa, así hágalo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos encontrar aquí. Queremos pedir que su bendición pueda acompañarnos y que al abrir su palabra también nuestro entendimiento pueda ser abierto a través de su buen espíritu, para que todo lo que hemos de leer pueda ser de edificación para nuestra vida espiritual. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, y en el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Nuestro primer apartado para el día de hoy nos dice así: la fe del pueblo puesta a prueba. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué prueba de fe tuvo el pueblo de Dios cuando volvieron nuevamente a Cades, y cuál fue su reacción? Muy bien, a una prueba de fe. El pueblo una vez más va a ser puesto a prueba. ¿Pero cuál fue esa prueba? Pues esto es lo que tenemos que investigar en la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a leerlo allá en el libro de Números. Números capítulo 20. Y ahí vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. Y nos dice así: los israelitas llegaron al desierto de Sin en el primer mes y acamparon en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Y como no hubo agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendió con Moisés. Le dijeron: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos ante el Eterno. ¿Por qué hiciste venir a la congregación a este desierto para morir aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este mal lugar que no tiene sementera, ni higueras, ni viñas, ni ganado, ni aún agua para beber? Una vez más llegaron ellos a, según leemos aquí, a Cades. Muy bien. Y allí murió Miriam, o María, y fue sepultada. Y el pueblo comenzó a murmurar otra vez acerca del agua. Muy bien, una vez más. Pero vamos a tratar de analizar qué es lo que la pluma inspirada nos habla en relación a este asunto. Vamos un poquito más allá. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Está en Patriarcas y Profetas, página 439, y nos dice así: precisamente antes de que la hueste hebrea llegara a Cades, dejó de fluir el arroyo de agua viva que por tantos años había brotado y corrido a un lado del campamento. El Señor quería probar de nuevo a su pueblo. Quería ver si habría de confiar en su providencia o imitaría la incredulidad de sus padres. Este arroyo que había fluido ahora estaba sin fluir más. Muy bien. Y ahora el pueblo tenía que manifestarse una vez más. ¿Cómo sería su manifestación? Bueno, ya lo vimos, pero el párrafo no concluye allí, hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Mire cómo nos dice: antes de que Dios les permitiese entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar que creían en sus promesas. El agua dejó de fluir antes que llegaran a Edom. Tuvieron pues, por lo menos durante un corto tiempo, oportunidad de andar por la fe en vez de andar confiados en lo que veían. Pero la primera prueba despertó el mismo espíritu turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres.
En cuanto se oyó clamar por agua en el campamento, se olvidaron de la mano que durante tantos años había suplido sus necesidades y en lugar de pedir ayuda a Dios, murmuraron contra él. Muy bien, antes de que entrasen allá, Dios los estaba probando una vez más. Y cuando se escuchó que no había agua, comenzaron a decir, aquí no hay higueras, no hay viñedos, ni siquiera hay agua. Hubiésemos muerto en el desierto como nuestros hermanos, como sus padres. Y comenzaron a murmurar una vez más. Muy bien, se reveló realmente el corazón. El pueblo es puesto a prueba una vez más y una vez más ha demostrado que no tenía confianza en Dios. Ahora tenían que confiar, si Dios había hecho una vez en el pasado, podría hacer ahora otra vez. Pero ellos no tenían esa fe. ¿Nos damos cuenta? Muy bien, estamos en el mismo camino. Pues entonces vamos a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dice así: ¿qué hicieron Moisés y Aarón cuando oyeron las quejas del pueblo? Esto es, ya había pasado algo similar algunos años atrás. Muy bien. Y ahora otra vez estaban quejándose. ¿Qué es lo que Aarón y Moisés hicieron cuando se dieron cuenta de esto? Pues bien, investiguemos esto en la palabra de Dios. Vayamos allá al libro de Números, capítulo 20, y ahí vamos a leer el verso número 6, y nos dice así: y Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación a la entrada de la tienda de la reunión. Se echaron sobre sus rostros y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Muy bien. La palabra de Dios nos dice que Moisés y Aarón fueron allá al lugar de la reunión, al lugar donde Dios se manifestaba. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dios se manifestó una vez más. ¿Nos damos cuenta? Pero el pueblo de Israel había olvidado esto. Muy bien. Entonces esto fue lo que ellos hicieron. Vamos a consultar a Dios. Vamos a ver qué Dios nos dice. El pueblo comenzó a quejarse contra Dios. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ir a nuestra siguiente pregunta, que nos dice así: ¿qué les fue ordenado hacer a Moisés y Aarón para satisfacer las necesidades del pueblo? ¿Y qué idea equivocada, aún aceptada por el pueblo, estaba tratando de corregir el Señor? Muy bien. ¿Qué es lo que se le dijo a Moisés y a Aarón que hicieran para suplir la falta que había en ese momento? Y Dios estaba tratando de corregir una idea errada en relación a las creencias que tenía el pueblo. Tratemos de investigar entonces en la palabra de Dios qué es lo que tenía que hacer Moisés y Aarón. Vayamos allá a nuestro texto que está en el libro de Números, capítulo 20, y ahí vamos a leer el verso 7 y verso 8. Y el Señor dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Hablad a la roca a la vista de ellos, y ella dará agua. Y de la roca brotará el agua para la congregación y sus bestias. Muy bien. La palabra de Dios nos dice aquí que Dios le dijo: bueno, ve allá, toma la vara, y ahora háblale a la roca, a la peña, y de ella va a brotar agua. Eso es lo que tenían que hacer. Muy bien. ¿Y por qué tenía que hacer esto? ¿Y qué es lo que Dios quería quitar de la mente de los hebreos hasta ese momento, del pueblo de Israel hasta ese momento? Pues bien, vamos a ir a la pluma inspirada para que nos hable y nos esclarezca un poco más. Veamos lo que nos dice. Esto está en el comentario bíblico adventista, en el tomo 1, en la página 1129 y en la página 1130. Y nos dice así: en todas sus peregrinaciones, los hijos de Israel estuvieron tentados a atribuir a Moisés la obra especial de Dios. Los milagros portentosos que se habían efectuado para liberarlos del yugo egipcio acusaron a Moisés de haberlo sacado de la tierra de Egipto. Era cierto que el Señor se había manifestado maravillosamente a Moisés. Lo había favorecido especialmente con su presencia. A él Dios le había revelado su extraordinaria gloria. Pero realmente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos que quien los había sacado de la tierra de Egipto no era Moisés, pero era Dios, manifestado a través de
a través de Moisés. Sin embargo, el pueblo reclamaba y decía, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Esto es, Moisés no los había sacado, Moisés era el mensajero de Dios. Muy bien, pero el pueblo estaba razonando de esa manera. Ahora, el párrafo continúa. Vayamos a la siguiente parte de nuestro párrafo. Veamos cómo nos dice. En el monte lo había hecho participar de su intimidad sagrada con él y había hablado con Moisés como un hombre habla con su amigo. Pero el Señor había dado una prueba tras otra de que era Él mismo quien estaba trabajando para la liberación de ellos. Muy bien, el pueblo de Israel pensaba que Moisés era, pero Dios había mostrado y se había manifestado que era Dios mismo quien los estaba guiando, quien los estaba sacando, quien estaba proveyendo, pero ellos le atribuían todo a Moisés y se lo atribuían de tal forma que cuando faltaba le echaban la culpa a Moisés. ¿Nos damos cuenta? Entonces Dios quería quitar totalmente esa idea y quería reeducarlos a través de este evento. Muy bien, ¿estamos entendiendo? Pues bien, nuestra lección ha concluido aquí, pero vamos a continuar. Ahora quiero invitarle a que tengamos una oración para terminar nuestro estudio. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que nos pueda ayudar en todas las cosas. Podamos entender también en este tiempo qué lecciones quería darles Dios al pueblo de Israel y también podamos nosotros comprenderlas y así vivirlas también. Bendiga a cada uno que nos ha visto, ayúdanos en todo, denos de su buen espíritu y la asistencia de sus buenos ángeles para el resto de este día. Son bendiciones que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.